Bienvenidos, viajeros de la mente y del tiempo. Hoy no los invito a soñar con castillos, ni con caballeros, ni con banquetes. Esta noche quiero que imaginen otro tipo de historia. Una que no se cuenta en voz alta. Una que se arrastra en la oscuridad, con el filo oxidado de una daga escondida bajo una capa húmeda. ¿Alguna vez te preguntaste qué harías por una bolsa de monedas? ¿Dormirías en un establo infestado de pulgas? ¿Te esconderías 3 días en un barril de pescado podrido? ¿Te colarías en la habitación de un noble paranoico con 14 cerraduras y un catre falso? Hoy viajaremos al rincón más incómodo y olvidado de la Edad Media. La vida de un asesino. No un espía elegante, ni un ninja con túnicas de cuero ajustadas. Un asesino de verdad. Medieval, sucio, hambriento, invisible y absolutamente prescindible. Pero antes de comenzar te invito a que te acomodes. Baja las luces, envuélvete en una manta. Si puedes, deja un ventilador encendido. Ese zumbido constante puede ayudarte a silenciar el mundo. Y si estás escuchando esto desde una cama, imagina que no estás solo. Hay alguien contigo, aunque sea en la imaginación. Y si esta voz o este tipo de historias te acompaña en las noches, puedes dejar un me gusta o suscribirte al canal, solo si quieres, sin prisa. Si te ayuda, puedes contarme en los comentarios desde dónde me escuchas o a qué hora te encontraste con esta historia. Me gusta saber quién más comparte este espacio silencioso. No estamos tan solos como a veces creemos. ¿Estás listo? El trabajo está por comenzar, y esta vez no hay escapatoria fácil. Felicidades. Acabas de despertar en algún lugar de Europa en algún año entre 1275 y 1390. La fecha exacta no importa. Lo que importa es que hoy, tú eres un asesino medieval. No uno de esos del cine, con ojos de hielo y capa elegante. No, tú hueles a barro, humedad rancia y culpa fermentada. Tu cama es un rincón de heno mordido por ratones. Tus botas están húmedas desde hace semanas. Y tu desayuno fue pan duro con una sospechosa mancha verde. Mientras el sol apenas se cuela por la madera carcomida del establo donde pasaste la noche, te das cuenta. Hoy tienes trabajo. Trabajo sucio. Trabajo silencioso. Trabajo mortal. Pero no te emociones demasiado. Hoy vamos a recorrer contigo una jornada completa en esta existencia miserable y clandestina. Sí, eres un asesino, pero eso no significa que seas libre, ni respetado, ni remotamente seguro. Porque esta es tu vida ahora, y es peor de lo que imaginas. Nadie en la Edad Media creció diciendo, quiero ser asesino cuando sea grande. No, tú no tuviste elección. Esto no es una vocación, es una condena con cuchillo incluido. Tu nombre no importa, ni tu edad, ni siquiera de dónde vienes. Eres invisible por defecto. Y eso es exactamente lo que te convirtió en la herramienta perfecta para hacer el trabajo más sucio del mundo. No hay entrenamiento formal, no hay ceremonia de iniciación, no hay contrato con tinta ni juramento bajo la luna. Solo hambre. Y una bolsa de monedas deslizada por debajo de la mesa, como quien paga por una deuda que nadie debe saber que existió. Contrario a lo que dicen los libros o los videojuegos, la mayoría de los asesinos medievales no eran huérfanos entrenados en monasterios ocultos por sabios silenciosos con cicatrices misteriosas. No, eran personas como tú, solo que con menos suerte. Muchos eran soldados expulsados del ejército por insubordinación o cobardía. Otros, ladrones de caminos con buena puntería y ningún futuro. Y algunos, simplemente seres humanos tan desconectados del sistema que podían matar sin que nadie preguntara por ellos después. No es que fueran naturalmente crueles, es que ya no tenían nada que perder. Si eras pobre, sin tierras, sin familia, sin nombre, sin un oficio que respetaran ni un hogar que te esperara, el mundo te empujaba lentamente hacia los márgenes.
Y en esos márgenes, alguien siempre necesitaba un favor, un arreglo, una desaparición. Y tú, con tu cara sin historia y tus pasos silenciosos, eras perfecto para eso. No se trataba de ideología, no eras un sicario de la justicia, ni un vengador encapuchado. Eras alguien que había probado ya todas las otras formas de sobrevivir y fracasado en todas. El asesinato no era una ambición, era una última opción. Como esconderse en un barril después de haber robado el pan equivocado y descubrir que hay dinero en no hacer preguntas. Tu clientela era tan variada como sospechosa. Un varón queriendo heredar tierras más rápido. Un obispo queriendo silenciar a un amante arrepentido. Un mercader queriendo librarse de su competencia. Y tú, con la espalda encorvada, el alma llena de barro, y esa manera curiosa de mirar por encima del hombro, eras la solución. La verdad es que nadie respetaba a los asesinos. Ni siquiera tú mismo. Dormías en establos. Te hacías pasar por mendigo. Comías lo que no olía demasiado mal. No eras un héroe. Ni siquiera eras un villano interesante. Eras una sombra sucia entre los escombros del sistema feudal. Y aunque tu daga hiciera temblar a un noble, tú seguías siendo el tipo que todos evitaban mirar a los ojos en la taberna. Imagina una vida en la que cada conversación puede ser una trampa, cada trabajo, una emboscada, y cada noche, la última. Así era tu existencia. No dejabas rastros, no usabas tu verdadero nombre, no escribías cartas, no soñabas con un futuro, solo esperabas que ese trabajo, el de esta noche, no fuera el que finalmente terminara contigo. Hay una frase que se decía entre los que caminaban en tus mismos círculos de sombras. Un asesino exitoso no deja huella, ni viva ni muerta. Y eso se convertía en tu código de vida. Ser un silencio. Ser un vacío que otros no podían llenar con preguntas. No te formaste como asesino. Te convertiste en uno por eliminación. Ya no eras útil como campesino. No servías como soldado. No eras bienvenido como viajero, ni soportado como mendigo, pero eras temido. Y ese temor, aunque nunca te dio un abrazo, te dio comida. A veces. En el fondo sabías que lo que hacías era condenarte más cada día. Pero después de un tiempo eso dejaba de importar. Tu conciencia se endurecía como tus manos. Tu alma aprendía a cerrarse como tus labios. Y así caminabas por pueblos que ni recordabas, matando nombres que no te importaban, y cobrando precios que no podían pagarte otra cosa que más miedo. Si alguna vez te preguntabas por qué seguiste en esto, la respuesta era siempre la misma: porque nadie te enseñó a hacer otra cosa, y porque de alguna manera retorcida, funcionabas aquí, en esta línea turbia entre la utilidad y el olvido. No eras querido. No eras necesario, pero en ciertos momentos eras lo único que alguien podía usar para seguir con su vida, aunque eso significara quitarle la vida a otro. Y así, sin plan, sin mapa, sin redención, te convertiste en eso, un espectro, un ejecutor sin nombre, una daga que caminaba. Hay un mito persistente alimentado por novelas y videojuegos que pinta al asesino medieval como una especie de monje guerrero entrenado desde la infancia. Lo imaginas practicando con cuchillas en patios de piedra, entrenando equilibrio sobre tejados y perfeccionando su silencio bajo cascadas heladas. En la realidad, ese tipo de entrenamiento no existía. Nadie invertía tiempo ni recursos en convertir a alguien en un asesino profesional, porque simplemente no era necesario. Lo que se necesitaba era alguien desesperado. Y el hambre es un maestro excelente. Si llegaste a convertirte en asesino, no fue porque alguien te enseñó. Fue porque aprendiste a sobrevivir, a no morir en los primeros intentos. Y esa fue toda tu formación. Las primeras veces fueron desastrosas. Te temblaban las manos. No sabías cuándo atacar, ni cómo desaparecer después. Tus pasos eran torpes. Tus decisiones, erráticas. Si usaste veneno, probablemente fallaste.
Tal vez lo mezclaste mal o lo probaste tú mismo por accidente. Si fue una daga, quizás se atascó en hueso, o resbalaste, o el tipo gritó y tuviste que correr sin haber terminado el trabajo. Cada error era una lección, y no todos sobrevivían para aprender la siguiente. No existían manuales, ni instructores, ni gremios amables dispuestos a orientarte. Lo más parecido a una enseñanza era escuchar rumores en tabernas, o si tenías una suerte increíble, cruzarte con otro asesino más viejo que, por razones misteriosas, decidía compartirte un consejo. Cómo caminar sin hacer crujir las hojas secas, cómo esconder una hoja bajo la lengua, cómo entrar en una cocina sin despertar al perro. Pero incluso esos momentos eran raros, y siempre venían con una advertencia implícita. No vuelvas a buscarme, porque entre asesinos la confianza era una debilidad. Algunos pocos llegaban a este oficio con experiencia militar. Sabían sostener un cuchillo, conocían puntos débiles del cuerpo humano, y habían visto suficiente sangre como para no temblar ante ella. Pero ser soldado no te preparaba para matar en silencio. Un combate es otra cosa. Ruido, gritos, cuerpos que chocan. Asesinar era lo opuesto. Era bailar con la sombra. Y el más mínimo error, un escalón que cruje, un suspiro mal contenido, un reflejo de la luna en el filo, podía arruinarlo todo. A veces tu entrenamiento era improvisado. Aprendías a escalar probando canaletas resbaladizas, a cruzar muros observando a gatos, a identificar ventanas abiertas escuchando conversaciones. Y si alguien preguntaba qué hacías trepando un edificio, decías que estabas borracho, o buscando a tu hermana, o cualquier otra excusa que no sonara demasiado ensayada. La espontaneidad era parte del arsenal. ¿Y el veneno? Ah, el veneno. Supuestamente la herramienta elegante del asesino sofisticado. En la práctica era un juego de ensayo y error con consecuencias letales. La mayoría de los venenos medievales eran inestables, mal documentados, y dependían de plantas recolectadas al azar. Belladona, acónito, cicuta, hasta sapos hervidos. Algunos paralizaban, otros simplemente daban diarrea. No había dosis exactas, ni certeza de efecto. A veces funcionaban, a veces solo causaban náuseas. O peor, un ligero mareo que alertaba a la víctima de que algo iba mal. En ciertos casos, eras tú quien terminaba vomitando en la esquina. Y aún con todo eso, no había entrenamiento emocional. Nadie te preparaba para la mirada de alguien que te acaba de ver aparecer desde la oscuridad con una cuchilla en la mano. Nadie te enseñaba a lidiar con los gritos contenidos, las súplicas o el silencio absoluto de los que simplemente aceptaban el final. No había forma de saber cómo reaccionarías la primera vez que la sangre salpicara tu cara, o la quinta, o la décima. Solo sabías que, si no aprendías rápido, no habría una siguiente. No eras un ninja. No eras un guerrero sigiloso. Eras un hombre con hambre, rabia y una habilidad creciente para no hacer ruido al subir escaleras de madera. Y eso era suficiente. Porque en un mundo sin cámaras, sin investigaciones forenses, sin huellas dactilares, el éxito no estaba en la perfección, sino en no ser visto, en desaparecer antes de que alguien recordara cómo eras, en borrar no solo tu rastro, sino tu propia presencia del recuerdo colectivo. Tampoco existía un código de conducta, ni reglas. Algunos se imponían sus propios límites, no niños, no mujeres, no religiosos. Pero la necesidad no conoce moral. Y con el tiempo, esas líneas se volvían borrosas, porque cuando llevas semanas sin dormir bien, con las costillas marcadas bajo la piel y la conciencia apagada como una vela olvidada, las decisiones se hacen en automático. Así se entrenaban los asesinos medievales, con hambre, con miedo, con errores que dejaban cicatrices, y con una tenacidad que solo puede venir de alguien que ya no tiene a dónde volver. Tu formación fue la vida misma, cruel, sucia,
improvisada. No hubo diplomas, ni ceremonias de graduación. Solo hematomas, noches sin nombre, y la certeza de que cada día que seguías vivo era un milagro silencioso. Nadie se convertía en asesino por vocación. Lo hacías por necesidad, por desesperación, y sobre todo, por dinero. No por gloria, no por justicia, por monedas que pudieran comprar pan duro, vino agrio o, con suerte, una noche de descanso sin ratas. La promesa siempre era la misma. Una bolsa de plata, quizás algo de oro si el encargo era difícil. A veces te daban la mitad por adelantado, lo cual ya era una señal de respeto, o de que el cliente tenía miedo, pero casi siempre la paga venía después. Sí venía, porque en este mundo las palabras no tenían valor, y los acuerdos entre sombras eran tan frágiles como el silencio antes del grito. Al principio creías, querías creer, porque necesitabas ese dinero, no solo para comer, también para sobornar guardias, pagar silencios, comprar tiempo, pero pronto descubrías que la verdadera moneda con la que operabas no era la plata, sino la mentira. Todo era una mentira. El encargo, el motivo, la promesa de anonimato, incluso la identidad del cliente. A veces te citaban en una taberna, a media luz, con una capucha baja y una voz disfrazada. Otras, el encargo llegaba en forma de carta anónima, dejada debajo de una piedra, con instrucciones vagas y una pista de que alguien, en algún lugar, había decidido que otra persona debía dejar de respirar. Y tú aceptabas, porque ese era tu trabajo. Y porque no tenías opciones. Pero incluso cuando hacías todo bien, infiltración perfecta, asesinato limpio, desaparición sin rastro, el peligro no terminaba ahí. De hecho, era entonces cuando empezaba lo peor: cobrar. Volver al punto de contacto era una apuesta. No sabías si ibas a recibir la otra mitad del pago o un cuchillo en las costillas. A veces el cliente ya no estaba. A veces fingía no conocerte. Y en los casos más sórdidos, te esperaba con una sonrisa falsa y otro asesino detrás de la puerta. Porque tú ya no eras útil, habías cumplido tu parte. Y ahora eras un riesgo. Un hombre con información peligrosa, que sabía demasiado, que había estado en lugares donde no debía, que podía hablar aunque nunca lo hicieras. Solo tu existencia era una amenaza, y eliminarte era más barato que confiar en ti. Y aún así, volvían, porque necesitaban el dinero, aunque supieran que era trampa, aunque supieran que con cada trabajo se estaban cavando la tumba un poco más profunda. No existían contratos, no había garantías. Si el cliente se arrepentía, tú te quedabas con nada. Si el trabajo salía mal, te buscaban. Y si salía bien, muchas veces también. Había historias, demasiadas para ser rumor, de clientes que contrataban un segundo asesino para deshacerse del primero. Lo llamaban limpieza, prevención, seguridad. Era la forma más sucia de cerrar un trato, sellarlo con otra muerte. Y tú lo sabías, por eso aprendías a pedir más por adelantado, a cambiar rutas, a desaparecer después del golpe, a no volver jamás por la segunda mitad. Muchos lo hacían, no cobraban, solo vivían un día más, porque sabían que en este oficio, la paga era solo una ilusión. La verdadera recompensa era no morir ese día. Y sin embargo, no siempre podías evitar el engaño, porque algunos encargos eran falsos desde el principio. Trampas políticas, maniobras de poder. Te enviaban a asesinar a alguien que en realidad estaba protegido, o que era cebo, una carnada viva con 20 guardias esperando que alguien como tú mordiera el anzuelo. Caer en una de esas significaba la muerte, o algo peor. El tormento, el interrogatorio, la confesión pública antes del cadalso, porque no solo fallabas el encargo, te convertías en un espectáculo, un mensaje para otros. Así terminan los que se meten donde no deben.
Y en el fondo, el cliente ganaba igual. Porque tú eras solo una herramienta, usada, descartada, reemplazada. Nadie lloraba por un asesino, nadie preguntaba por tu cuerpo, nadie reclamaba tu bolsa de monedas perdida entre la paja ensangrentada. Había clientes peores, los nobles con doble cara, los clérigos corruptos, los comerciantes que jugaban a la intriga. Ellos no querían ensuciarse, y por eso te buscaban, pero si algo salía mal, eran los primeros en señalarte, en delatarte, en venderte por unas pocas monedas más. Y si por alguna razón te atrevías a amenazar, a pedir lo justo, a exigir lo prometido, firmabas tu sentencia. Porque nadie toleraba que un asesino hablara más de la cuenta. Y en sus ojos pedir tu pago ya era hablar demasiado. Por eso, muchos aprendían a no contar con la recompensa, a desaparecer al terminar, a cambiar de nombre, de ciudad, a vender la daga y dormir en el bosque, todo por evitar la segunda parte del trato, porque sabían que el cliente era más peligroso que el objetivo. Había una regla no escrita. No confíes en nadie que te ofrezca oro a cambio de silencio, porque el silencio, al final, no se compra, se impone, y los que pagan por él casi siempre quieren más. Con el tiempo te volvías paranoico, no porque estuvieras loco, sino porque la experiencia te había enseñado que la traición era más común que el pago, que la mentira estaba en cada esquina, que el oro brillaba, pero también sangraba, y así aprendías a vivir con poco, a esconder el dinero, a gastar solo lo necesario, a no llamar la atención, porque sabías que si un cliente te buscaba después, no era para darte un bono, era para darte un final. ¿Había algo más? Un detalle cruel. A veces ni siquiera sabías para quién trabajabas. El encargo venía por intermediarios, por mensajeros pagados, por viejas que dejaban notas entre los ladrillos. No había rostro, no había voz, solo instrucciones. Y si todo salía mal, tampoco había a quién culpar. Era parte del juego. El oro compraba silencio, pero también compraba olvido. ¿Y tú? Tú eras parte del olvido desde el momento en que aceptabas la primera moneda. Olvida todo lo que crees saber sobre el arsenal de un asesino. No había hojas sagradas templadas por monjes, ni cuchillas forjadas con magia ancestral. No existían anillos que disparaban dardos, ni capas que se desvanecían entre sombras. Las armas del asesino medieval eran tan miserables como su vida. Lo que podía cargar, lo que podía esconder, lo que podía robar y, sobre todo, lo que no hacía ruido al caer al suelo. La herramienta más común era la daga, pequeña, discreta, útil. Pero incluso eso era un lujo. La mayoría de las veces, era una hoja robada a un guardia borracho o sacada del cuerpo a un tibio de otro hombre. A veces venía oxidada, o mellada, o con el mango flojo, y uno rezaba, si es que aún sabía cómo, para que no se rompiera justo cuando más la necesitaba. ¿Espadas? Imposible. Demasiado largas, demasiado pesadas, demasiado visibles. Una espada no se esconde bajo la túnica de un mendigo. Una espada no se saca en silencio. Una espada hace preguntas antes de responder. En cambio, una daga podía entrar en un cuello sin pedir permiso y desaparecer con la misma facilidad. Había otras armas, claro. Algunas improvisadas y algunas olvidadas por la historia. Cuerdas, por ejemplo. No solo para ahorcar, también para trepar, atar puertas, bloquear caminos. Un trozo de cuerda bien usado podía cambiar el destino de una noche. Un garrote hecho de madera dura era útil si el objetivo debía caer sin sangre, pero era torpe, pesado y difícil de usar sin práctica. Y nadie entrenaba con un garrote. Solo lo aprendías usándolo. También existían las herramientas más creativas. Piedras afiladas ocultas en pan, púas clavadas en trozos de cuero, clavos oxidados envueltos en trapo. El ingenio era más importante que la técnica.
porque el verdadero secreto no estaba en el filo. Estaba en el momento, en la sorpresa, en el silencio entre dos pasos. Ahí vivía la muerte. Y el veneno, el gran mito del asesino elegante. La muerte sin huellas, sin ruido, sin lucha. En teoría, claro. En la práctica, era un desastre. Los venenos medievales eran una mezcla de botánica supersticiosa y desesperación química. No había dosis seguras, ni efectos garantizados. Una planta podía matar un caballo o solo dar acidez. Todo dependía de la tierra, del clima, del momento en que se recolectaba y de la suerte, mucha suerte. Los más usados eran la belladona, la cicuta, el acónito, todos nombres que suenan poéticos hasta que ves a un hombre vomitar sangre durante horas y seguir vivo. O peor, que sobreviva con secuelas y te delate, porque el veneno que falla no solo es inútil, es peligroso. Prepararlos tampoco era sencillo. Necesitabas herramientas, tiempo, conocimiento. Y un error podía significar beber tú mismo la copa equivocada. Muchos asesinos murieron antes de matar a nadie, envenenados por su propia inexperiencia. Otros confundieron hierbas, usaron lo que no debían, mezclaron sin saber. Y al final, su víctima comía la sopa sin notar nada, mientras ellos morían lentamente del otro lado de la cocina. Y si por milagro funcionaba, aún quedaba el problema de administrarlo, porque nadie dejaba su copa desatendida, y los nobles no comían sin probadores. A veces, incluso los perros probaban la comida. Había cenas donde los únicos que no comían eran los dueños, y tú tenías que calcular no solo la dosis, sino el momento exacto, la temperatura, el tipo de plato, el orden en que se servía. Un error, una mirada sospechosa, una cucharada de más, y todo estaba perdido. A veces lo que más funcionaba era lo más simple: un golpe en la nuca con una piedra, un empujón por las escaleras, una trampa con cuerda en la puerta del establo. No era poético, no era limpio, pero funcionaba, porque matar no era un arte, era una necesidad. Y cuando el arte falla, la necesidad improvisa. Había asesinos que usaban fuego, que incendiaban habitaciones para cubrir el crimen, que provocaban accidentes, que dejaban trampas que parecían fortuitas. Otros se disfrazaban de médicos, de criados, de curas, se acercaban a su víctima con una sonrisa y la muerte escondida en la manga. Pero eso requería otro tipo de arma: la mentira, la actuación, la voz firme, la mirada tranquila. Porque en muchos casos, la herramienta más mortal no era la daga, sino la confianza del otro. Un asesino que sabía hablar podía matar sin tocar. Bastaba con dar una orden al criado correcto, o con meter miedo al cocinero, o con fingir ser un enviado del obispo. Y en ese juego, la lengua era más afilada que cualquier hoja. A veces se mataba con gestos, con silencios, con pequeños empujones que llevaban a otros a hacer lo sucio. Y eso era aún más difícil, porque requería un nivel de frialdad que pocos alcanzaban, pero quienes lo lograban no necesitaban más que un susurro. Y luego estaban los que mataban con las manos, sin armas, sin trucos, por instinto, por rabia, por oportunidad, en callejones, en establos, en iglesias vacías, a veces sin querer, otras con toda la intención. Esos eran los más temidos, porque no necesitaban nada, y eso los volvía imposibles de prever. La verdad era esta: el asesino medieval era un artista de lo insuficiente. Hacía magia con basura, mataba con lo que otros ni mirarían, no por talento, por urgencia, por supervivencia. Porque cuando no tienes nada, aprendes a usar todo. Y en ese mundo, una cuchara rota podía ser tan peligrosa como una lanza. Un frasco con hongos mohosos podía valer más que una espada. Y un gesto en el momento justo podía valer una vida. Por eso, la creatividad era la única arma confiable, porque las otras se oxidaban, se rompían, se perdían.
Pero la mente, si no se rendía, encontraba siempre una forma, y tú con las uñas sucias, los pies descalzos y el corazón hecho trizas, seguías caminando, con una daga torcida, con una botella de vinagre envenenada, con una idea a medio formar, y con la certeza de que si no eras más listo que tu presa, hoy sería tu último encargo. Asesinar a alguien no es fácil, pero asesinar a alguien importante, eso ya es otra historia, porque mientras los campesinos dormían con la puerta entreabierta y una pata de cerdo colgando de la viga, los poderosos dormían como si el mundo entero quisiera matarlos. Y no estaban del todo equivocados. Tu objetivo no era cualquiera. No era el panadero distraído ni el borracho de la taberna. Era un noble, un varón, un obispo, un comandante, alguien con tierras, enemigos, secretos y más protección que un castillo romano en ruinas. Y sí, a veces era literalmente un castillo. Los castillos no eran como en los cuentos, no eran mágicos, no eran hermosos, eran máquinas de paranoia construidas con piedra, barro y miedo, altos, fríos, oscuros, diseñados no para vivir, sino para resistir. Resistir a ejércitos, resistir al hambre, resistir a ti. El primer obstáculo eran los guardias, no uno, no dos, decenas, algunos en las murallas, otros en las puertas, algunos paseando como si no pasara nada, otros mirando cada sombra como si esperaran que salieras de ella. No eran muy listos, pero eran muchos, y todos llevaban espadas, y te odiaban por adelantado. Luego estaban los muros, altos, resbalosos, irregulares. No estaban hechos para escalar. Estaban hechos para que te partieras la crisma, y si lo lograbas, aún te esperaban los fosos, agua estancada, culebras, ratas y, con suerte, enfermedades que ni tenían nombre todavía. Y si por alguna razón lograbas entrar, entonces venía lo peor. Las rutinas, porque los nobles no vivían como la gente normal, no comían a las mismas horas, no dormían en los mismos cuartos, a veces tenían habitaciones secretas, pasadizos escondidos, camas falsas, incluso rumores de que algunos dormían en torres diferentes cada noche, solo por si acaso. La paranoia era real. Un noble que sabía que alguien lo quería muerto no dormía tranquilo. Dormía con la puerta trancada, un perro a los pies, un probador de vino junto a la cama, y dos criados que fingían estar ahí para traerle agua, pero en realidad estaban para gritar si alguien se acercaba. Los más obsesivos contrataban a magos, a curanderos, a falsos profetas. Les pedían predicciones, talismanes, rituales de sal en las ventanas. Algunos mandaban construir cuartos sin puertas directas. Otros tenían camas sobre ruedas que cambiaban de sitio cada día. Y tú tenías que atravesar eso. No solo físicamente, mentalmente. Tenías que meterte en la rutina de un hombre que no confiaba ni en su sombra, que sospechaba de sus hijos, que mandaba a revisar su comida 3 veces, y que hacía anotar quién tocaba sus sábanas. Había nobles que no comían si el cocinero no rezaba antes. Otros que hacían que un gato oliera el vino antes de probarlo. Algunos tenían espejos estratégicos para ver detrás. Otros, más extremos, dormían sentados con la daga bajo el muslo. Y no olvidemos los perros. No los simpáticos. Los grandes. Los entrenados. Los que no ladraban, mordían. Sabían olfatear mentiras y tú olías a muchas. Por eso, acercarse era una misión en sí. A veces tenías que hacerte pasar por sirviente, por jardinero, por monje, o simplemente esconderte por días, esperando el momento perfecto. El cambio de guardia, el bostezo, la tormenta. Y aún así, había más. Los castillos estaban llenos de ojos. No solo los guardias, los sirvientes, los niños, las cocineras. Todos sabían quién pertenecía y quién no. Y bastaba una mirada equivocada, un saludo fuera de lugar, para que la alarma se encendiera. No con gritos, con silencio,
con pasos que se alejaban y luego volvían con espadas. Porque no solo debía ser invisible con estilo, caminar sin ser notado, respirar como si fueras parte del ambiente. Y eso no se enseñaba. Y si por fin llegabas al objetivo, ahí venía la parte más difícil. No matarlo, escapar. Porque la muerte era fácil, rápida. Un tajo, un empujón, una cuchillada precisa. Lo difícil era lo que venía después. Las puertas cerradas, las antorchas encendidas, los gritos, los perros, el caos, el encierro. Y tú corriendo con sangre en las botas, sin saber si ese pasadizo llevaba a la salida o al calabozo. Y si creías que lo peor eran los guardias, no conocías a los criados fieles. Sí, los criados. Esos que llevaban 20 años limpiando la misma habitación, que sabían dónde crujía el suelo, que escuchaban todo, que adoraban a su amo más que a sus hijos. Esos eran los verdaderos enemigos, porque no llevaban espadas, llevaban lealtad. Y eso no se compra ni se esquiva. Por eso, a veces era mejor no acercarse, envenenar a distancia, cortar las cuerdas del puente, derribar un candelabro, o simplemente esperar. Porque incluso el más paranoico bajaba la guardia. Una vez, un segundo. Una mala decisión, un día de confianza. Y ahí estabas tú, respirando en su cuello, pero eso no bastaba, porque el noble moría y tú aún tenías que salir sin ser visto, sin ser recordado y sin ser sospechado, porque si alguien te miraba, si alguien te describía, si alguien decía, creo que era ese tipo con la capa rara y el acento, entonces todo estaba perdido. La caza comenzaba, y no solo de ti, de tu madre, de tu hermana, de cualquiera que alguna vez te saludó, porque los poderosos no perdonaban, no olvidaban, y no descansaban hasta devolverte el favor con fuego, con sogas, con una placa de madera clavada en tu pecho. En la Edad Media, un asesino que no sabía disfrazarse no duraba, porque matar era solo la mitad del trabajo. La otra mitad era pasar desapercibido, ser nadie, ser cualquiera, ser todos, pero disfrazarse no era lo que imaginas. No había trajes elegantes ni cofres llenos de atuendos listos para cada ocasión. No existían gabinetes secretos con máscaras venecianas o túnicas negras bordadas con hilos de misterio. Lo que había era lo que podías robar, o lo que podías inventar. Y muchas veces, lo que tenías era un hábito de monje 2 tallas más grande, una túnica manchada de grasa, o los harapos de un sirviente muerto hace 2 días. Si tenías suerte, su olor no era tan evidente. Si no, eso se convertía en parte del disfraz, el perfume auténtico de un mendigo nervioso. La clave del disfraz no era parecer, era encajar. Y encajar en un mundo que no quería verte no era fácil. Tenías que conocer los gestos, las palabras, las miradas. Un jardinero no camina igual que un escriba. Un monje no mira igual que un soldado. Cada papel requería un cuerpo diferente. Y tú, si querías vivir, tenías que tenerlos todos. Algunos practicaban en silencio, frente a charcos, frente a sombras. Afinaban la postura, el ritmo de los pasos, la forma en que sostenían una escoba, porque un asesino no podía permitirse un error. No podía parecer alguien disfrazado. Tenía que serlo, aunque solo por una noche. Había quienes se especializaban. El hermano silencioso, el mozo de cuadras, el pordiosero cojo. Repetían el mismo personaje en distintos pueblos, con diferentes nombres, pero los mismos gestos. Se volvían expertos en ser invisibles. Pero incluso así, el peligro estaba en los detalles, porque los castillos y mansiones estaban llenos de ojos viejos, sirvientas que reconocían cada pliegue de la alfombra, cocineras que sabían exactamente cuántos ayudantes tenía la cocina. Un rostro nuevo llamaba la atención, y bastaba una frase mal dicha, una tarea mal realizada,
para que todo el disfraz se derrumbara como pan viejo. Y entonces corrías. Corrías con la túnica ondeando, la capucha cayendo, el cuchillo aún escondido entre los pliegues. Corrías sabiendo que habías sido descubierto no por tu arma, sino por no saber cómo limpiar una chimenea sin suspirar. Los disfraces también eran físicos. Barbas falsas hechas con pelo de animal y cera. Cicatrices dibujadas con hollín. Ojeras fingidas. Manchas de vino como si fueran heridas. Todo era válido. Todo servía. Incluso la suciedad, porque nada disimulaba mejor que un rostro sucio. Algunos pegaban pelos con miel. Otros se limaban los dientes para parecer más viejos. Se encorvaban, se arrastraban, aprendían acentos, inventaban nombres que podían repetir sin dudar. Y si alguien preguntaba de dónde venías, siempre respondías con una historia triste. Nadie desconfía de un hombre que ha perdido a su esposa por la peste y ahora solo quiere vender cebollas. Pero todo disfraz tenía un límite, porque cuanto más tiempo lo usabas, más difícil era quitártelo. Algunos asesinos olvidaban su nombre real, no por estrategia, por necesidad. Vivían tanto tiempo fingiendo que se convertían en la máscara. Dormían con la ropa del personaje, comían como él, hablaban como él, incluso cuando estaban solos. Y eso dejaba marcas, no en la piel, en la mente. Porque vivir disfrazado significaba no confiar en nadie, ni siquiera en tu reflejo. Había quienes cambiaban de identidad cada semana. Nuevos nombres, nuevas voces, nuevas historias. A veces olvidaban cuál habían usado en qué ciudad. Y eso era peligroso, porque bastaba que un niño dijera: «Tú no eres el herrero». El herrero tenía otra voz, para que todo se viniera abajo. Los mejores sabían mantenerse simples. Elegían oficios comunes, poses humildes, apariencias que no generaban preguntas, porque lo último que querías era llamar la atención. Y aún así, a veces era inevitable. Había fiestas, banquetes, misas, situaciones donde debías hablar, sonreír, participar. Y ahí el disfraz ya no era ropa, era actuación, era teatro. Y tú eras el actor principal de una obra que solo tú sabías que era mentira. Algunos lo disfrutaban, se volvían adictos a fingir. A ser otros, a no ser nadie, porque ser nadie era seguro. Pero la mayoría solo sobrevivía, con las manos temblando, con los ojos siempre atentos, con la voz baja, con las salidas memorizadas. Y si el disfraz fallaba, no había red, solo una daga y la oscuridad. Fallabas y morías. No había término medio, no había segunda oportunidad. Si cometías un error como asesino medieval, no terminabas con una carta de despido o una charla incómoda con tu jefe. Terminabas colgando de una soga, sin nombre, con los ojos abiertos al cielo y las moscas empezando su festín. Y a veces, la soga era lo mejor que podía pasarte, porque en la Edad Media, los castigos no eran solo para eliminarte. Eran para enseñarle a todos los demás lo que pasaba cuando alguien como tú fracasaba. Cuando te capturaban, y eventualmente lo hacían, tu muerte no era un final, era una función. Los errores que llevaban al fracaso eran muchos. Un paso mal dado, un rostro que alguien reconocía, una daga que se atascaba, un caballo que relinchaba en el momento equivocado. A veces era simplemente el destino, una mala racha, un cambio en la rutina del objetivo, un criado nuevo, un perro en el lugar equivocado. Y cuando eso pasaba, cuando ya no podías correr, cuando los guardias te acorralaban, cuando los gritos llenaban los pasillos, sabías que no ibas a morir como viviste, en silencio. Te arrastraban por las calles, con cuerdas, a veces encadenado, a veces apenas consciente. La gente se agolpaba para verte, te lanzaban piedras, pan duro, insultos. Algunos solo miraban en silencio, con una mezcla de miedo y fascinación, porque ver a un asesino era como ver un mito y saber que sangraba como cualquiera.
No te encerraban por mucho tiempo, porque un asesino no era alguien que merecía juicio. Era un mensaje, y los mensajes no esperaban. El castigo dependía de dónde estabas y de cuán importante era tu víctima. Si habías matado a un noble, a un clérigo, a un capitán del ejército, el espectáculo sería proporcional. Colgaban tu cuerpo en la plaza, o te metían en una jaula colgada de una torre. A veces te quemaban, a veces te desmembraban. En ocasiones especiales, usaban métodos tan creativos que incluso hoy cuesta imaginar que fueran reales. La rueda, el potro, el toro ardiente. Dispositivos diseñados no para matar, sino para romper, para gritar, para que el dolor durara lo suficiente como para que cada niño en la plaza lo recordara para siempre. Y antes de morir te hacían hablar. Te interrogaban, te golpeaban, te aplastaban los dedos y te colgaban de los tobillos. Querían nombres, querían confesiones, querían saber para quién trabajabas. Y si no hablabas, te hacían gritar de otra forma. Pero incluso si hablabas, ya no importaba, porque tu destino ya estaba sellado. A veces, si la ejecución era pública, te llevaban en un carro, te mostraban por las calles, con un cartel que decía asesino, o traidor, o simplemente lección. El pueblo te escupía, te golpeaba. Algunos lloraban, otros reían. Y tú ya no eras un hombre, eras un aviso. Y cuando por fin llegaba el momento, no había redención. Nadie te recordaría por tu astucia, por tu precisión, por tus noches en silencio, entre barro y cuchillos. Nadie vería al hombre que una vez escapó por una alcantarilla con la espalda rota. Solo verían al que falló, al que no fue lo bastante bueno, al que manchó el suelo con sangre y no fue la de su víctima. Algunos pedían perdón, otros maldecían, algunos cerraban los ojos, otros miraban al cielo. Ninguno escapaba, y a veces no morías del todo. Algunos sobrevivían a la ejecución inicial, quedaban colgados por días entre la vida y la muerte. El cuerpo expuesto, el alma perdida. Los niños lanzaban piedras, los perros olían tus pies, y tú te deshacías lentamente bajo el sol, porque no bastaba con morir, tenías que ser olvidado con desprecio. En ciertos pueblos, se decía que los asesinos que no confesaban no podían entrar al más allá, que sus almas vagaban por los caminos, oliendo a cobre y miedo, buscando una confesión que nunca llegaría. Había supersticiones. Algunos creían que tocar el cuerpo de un asesino traía mala suerte. Otros creían que su sangre curaba enfermedades. Y algunos más decían que si escuchabas con atención, podías oír su último pensamiento, repetido una y otra vez. Fallé. Y no era solo tu cuerpo el que sufría. Si tenías familia, amigos, conocidos, ellos también eran marcados, sospechados, malditos por asociación. Tus padres podían perder sus tierras, tus hijos ser expulsados del pueblo, tu nombre borrado de los registros, porque nadie quería recordar que un día fuiste parte del mundo. Fuiste una sombra que se equivocó. Y ese error costaba más que tu vida. Algunos, sabiendo esto, preferían morir antes de ser capturados. Se cortaban el cuello, se lanzaban por acantilados, se envenenaban, porque en su mundo fallar era peor que morir. Había incluso quienes se dejaban atrapar, ya cansados, ya quebrados, después de años de correr, de fingir, de matar. Cerraban los ojos y no huían, porque sabían que su historia solo tenía un final, y que era mejor enfrentarlo que seguir escondiéndose. Pero lo más cruel era que ni siquiera eso garantizaba olvido. A veces tu cabeza era exhibida por semanas. Tu nombre era susurrado como advertencia. Tu historia, convertida en leyenda para asustar niños. Y la próxima vez que un noble escuchara que había un asesino en la ciudad, mandaría duplicar los guardias, revisar las cerraduras, alimentar a los perros, porque tú habías fallado, y ellos habían aprendido.
Pero ahora digamos que lo lograste, que el cuchillo encontró su destino, que no hubo gritos, ni testigos, ni perros, que tu escape fue preciso, que el caos te favoreció, que el plan funcionó, que el noble murió. ¡Felicidades! Ahora empieza lo difícil, porque matar es rápido. Escapar es técnico, pero sobrevivir, eso es un arte cruel que se cobra caro. Nadie te espera con flores, no hay aplausos, no hay banquete de victoria. Lo único que tienes es la respiración agitada, las manos temblorosas y un poco de sangre, que esperas que no sea tuya, salpicando tus botas. Ventas por donde nadie mira, por un túnel de humo, por una letrina, por una puerta trasera que apenas sabías que existía. Caminas, corres, gateas, hasta que el castillo queda atrás y el cielo se abre, negro y frío como una tumba. Y tú no celebras, porque sabes que aún no has ganado. El primer día tras un asesinato exitoso es el más peligroso. Los portones se cierran, las patrullas se multiplican. Cada jinete en la carretera parece llevar tu retrato. Cada campesino que te mira 2 segundos de más te hace pensar que ha reconocido tu sombra. Tienes que desaparecer. No físicamente, psicológicamente. Cambias tu nombre, cambias tu voz, cambias tu postura. Si tenías barba, te la afeitas. Si estabas limpio, te ensucias. Si llevabas capa, la quemas. Si tu daga aún está contigo, la entierras bajo un roble seco. Porque el éxito no se lleva a casa. El éxito se entierra. Muchos asesinos ni siquiera cobraban. Ni lo intentaban. Sabían que volver con el cliente podía ser su sentencia. Porque si tú habías demostrado que podías matar, entonces también podías hablar. Y eso te convertía en una amenaza. Así que desaparecías, a veces con la mitad del pago, a veces sin nada. Lo único que importaba era no ser encontrado. Te movías de ciudad, de pueblo, de camino. Te refugiabas con monjes, con contrabandistas, en bosques, en ruinas. Aprendías a no dormir 2 noches en el mismo sitio, a no mirar a los ojos, a no hablar más de lo necesario. Y aún así cada ruido te hacía saltar. Cada golpe en la puerta te helaba la sangre. No eras libre. Eras un fugitivo con éxito. La ironía era amarga. Habías hecho bien tu trabajo. Y eso te condenaba a vivir como si nunca lo hubieras hecho. Con el tiempo te volvías otro. No por estrategia, por desgaste. Tu espalda se encorvaba. Tu mirada se volvía opaca. Tu risa desaparecía. Algunos intentaban empezar de nuevo. Se hacían campesinos, pastores, vendedores. Fingían tener familia. Inventaban pasados. Cultivaban la tierra con manos que habían estrangulado obispos, pero nunca encajaban. Los demás lo notaban que no dormías bien, que nunca te emborrachabas, que siempre te sentabas mirando la puerta, que mirabas a los niños con una tristeza que no sabían de dónde venía. Y si alguien preguntaba por tu vida anterior, mentías. Hasta que un día ya no sabías cuál era la verdad. Algunos intentaban redimirse, ayudaban a los pobres, construían iglesias, adoptaban huérfanos. Pero no era por culpa, era por cansancio, porque vivir con sangre en las manos desgasta. Y aunque nadie lo supiera, tú lo sentías, en los sueños, en el silencio, en el temblor de las manos cuando sostenías una cuchara. Otros simplemente seguían huyendo por años, por décadas, de pueblo en pueblo, de máscara en máscara, y morían como vivieron, en la sombra, en una cabaña sin nombre, en un rincón de bosque, en una cama prestada mientras afuera nevaba y nadie sabía que en ese instante moría un hombre que una vez cambió la historia con una cuchillada. Y eso era lo más cruel, que no habría memoria, ni tumba, ni historia. Solo una bolsa de monedas, vieja y olvidada, escondida bajo una tabla suelta. Y un nombre que ya no era tuyo, porque el precio de sobrevivir era desaparecer.
Esta es una historia de campanas, cuchillos y traición. De un domingo sagrado que terminó en sangre. Una historia donde los rezos se interrumpen con gritos, donde los enemigos no llegan por la espada, sino por el cáliz, donde el poder se reparte entre bancos, sotanas y puñaladas. Esta es la historia de un hombre elegante que pensó que podía asesinar a un príncipe. Y no cualquier príncipe, uno sin corona, pero con todo el poder de una ciudad en su bolsillo. Lorenzo de Medici, y de otro hombre, Francesco de Pazzi, su enemigo, su igual, su verdugo fallido. Esta historia comienza en Florencia, en el año 1478. La ciudad duerme inquieta entre cúpulas, mármoles y conspiraciones. Las campanas marcan la hora con solemnidad, pero en la sombra se está gestando algo. Algo que hará temblar a toda Italia. Antes de la sangre hubo oro. Antes del grito, hubo silencio. Y antes del asesino hubo una ciudad en guerra consigo misma. No con espadas, con familias. Florencia no era solo un lugar, era un personaje. Viva, orgullosa, resplandeciente. Una ciudad donde la belleza se exhibía en piedra, en tela, en palabra, y también en el veneno sutil de las intrigas políticas. En sus calles empedradas convivían artistas, banqueros, mercenarios, poetas y espías. Una república de fachada, sí, pero en la práctica, gobernada por un apellido, Medici. La familia Medici no había heredado un trono, había comprado influencia y la había convertido en poder. Cosme de Medici, el viejo patriarca, había entendido que quien controla el dinero controla la ciudad. Su nieto, Lorenzo, heredó esa visión, pero también heredó enemigos. Lorenzo de Medici no era un tirano, pero tampoco era un santo. Carismático, elegante, amante del arte y de los placeres cultos, sabía rodearse de genios pero también de espías. Era querido por el pueblo, temido por los rivales, tolerado por el clero y odiado con fervor por una familia en particular, los Pazzi. La familia Pazzi también era rica, muy rica, dueños de bancos, de tierras, de conexiones. Pero a diferencia de los Medici, los Pazzi sentían que habían sido marginados del centro del poder. Ellos no eran los favoritos del pueblo, ni los mecenas de los artistas, ni los elegidos para liderar Florencia. Ellos eran la sombra. Y la sombra, con el tiempo, aprende a afilar cuchillos, en secreto, en escenas silenciosas y cartas con doble fondo. Los Pazzi empezaron a tejer su red, porque no bastaba con odiar a Lorenzo, había que quitarlo del juego. Y para eso, necesitaban aliados, no simples matones, no ladrones de callejón. No, necesitaban nombres grandes, y los consiguieron. Uno de los aliados fue el arzobispo de Pisa, Francesco Salviati. Otro, un noble ambicioso llamado Girolamo Riario. Y detrás de todo esto, como una sombra más grande que las demás, el Papa Sixto IV. Sí, el Vaticano. Porque Lorenzo de Medici no solo era influyente en Florencia, estaba empezando a molestar fuera de ella. Y cuando se molestan intereses papales, alguien termina sangrando. Los Pazzi veían a Lorenzo como un obstáculo, pero había algo más profundo. Lo veían como un impostor, un banquero disfrazado de príncipe, un hombre que se atrevía a actuar como rey sin llevar corona. Eso era intolerable. Y como toda buena historia de odio, esta también tenía un hermano, Giuliano de Medici, más joven, más impulsivo, más encantador. Para muchos, el verdadero corazón de la familia, pero para los conspiradores, un objetivo adicional, porque si ambos hermanos caían, la dinastía se desmoronaría y Florencia quedaría sin cabeza. Durante meses los hilos de la trama se tensaron en silencio, en cartas cifradas, en viajes misteriosos, en visitas al Vaticano con excusas piadosas, hasta que finalmente la decisión fue tomada. Lorenzo y Giuliano debían morir, y no en cualquier parte.
en el interior de una iglesia, durante la misa, frente a Dios y frente a toda la ciudad. Así es como llegamos al escenario perfecto. El 26 de abril de 1478, domingo de Pascua, la Catedral de Santa María del Fiore, el corazón espiritual de Florencia, una misa solemne, multitud, incensarios, campanas, y entre los fieles, 2 hermanos poderosos, vestidos de seda, rodeados de enemigos con dagas bajo la túnica, entre ellos Francesco de Pazzi, no un asesino de profesión, pero sí de decisión, un hombre con nervios de acero, con orgullo familiar y con la convicción de que esa cuchillada cambiaría el destino de Italia. Pero antes del grito, hubo calma, y antes de la sangre, hubo un instante sagrado, ese segundo eterno en que todos inclinan la cabeza y el mundo deja de mirar. Ese momento exacto fue elegido para matar. Y así, mientras Florencia se arrodillaba para recibir la paz, los Pazzi levantaron el brazo para desatar el caos. Florencia era una ciudad de máscaras, no las de carnaval, sino las que se llevaban todos los días. Sonrisas amables en cenas de veneno, abrazos entre rivales, saludos bajo techos que ocultaban cuchillos. En ese escenario de belleza tensa y mármol bien pulido, la conspiración de los Pazzi se extendía como una sombra. No fue una idea impulsiva, fue un proyecto, planeado con cuidado, con paciencia, con rabia vieja vestida de seda. La familia Pazzi no podía actuar sola, necesitaba aliados, y no cualquier tipo de aliados, sino aquellos que pudieran moverse en silencio entre pasillos dorados. Su primer gran contacto fue Francesco Salviati, arzobispo de Pisa, un hombre ambicioso, hábil y sobre todo dispuesto, no por fe, sino por poder. Salviati se convirtió en uno de los principales articuladores del plan, ofreciendo contactos, influencia y la bendición aparente de la iglesia. Porque lo que se planeaba no era solo un asesinato, era un golpe, un cambio de régimen, una limpieza de sangre que debía parecer castigo divino. La red se expandía. Girolamo Riario, sobrino del Papa Sixto IV, entró en escena. Representaba no solo la nobleza romana, sino también la voluntad encubierta del Vaticano. Sixto IV no estampó su firma en la hoja de muerte de Lorenzo, pero la tinta de su ambición manchaba cada rincón del complot. El Papa, frustrado con la resistencia de los Medici a sus deseos políticos y económicos, había comenzado a ver a Florencia como un obstáculo, y a Lorenzo como un hereje sin sotana. El poder de la Iglesia era sutil, pero absoluto. Y si Roma quería a los Medici fuera, los Pazzi serían el puñal en la mano de Dios. La estrategia era tan audaz como simple. Asesinar a Lorenzo y a su hermano Giuliano al mismo tiempo, en un solo lugar, frente a testigos, para evitar sospechas de venganza personal. Pero el lugar debía ser más que práctico. Tenía que ser simbólico. El templo más sagrado de la ciudad, Santa María del Fiore. La catedral. El corazón de Florencia, porque matar durante una misa era más que un crimen, era una declaración. El momento elegido fue la Pascua, el domingo de resurrección, la ceremonia más solemne del año. La ciudad entera estaría presente, los Medici estarían relajados, el pueblo distraído, la iglesia llena, las cabezas inclinadas, y en ese segundo suspendido en el aire, justo cuando el sacerdote elevara la hostia, los cuchillos caerían. Para ejecutar el plan, se eligieron manos firmes. Francesco de Pazzi, joven, decidido, fanático de su linaje, sería uno de los atacantes. Junto a él, Bernardo Bandini Baroncelli, hombre frío, silencioso, de mirada calculadora. Ambos se encargarían de Giuliano. A Lorenzo lo matarían otros 2, incluido un sacerdote. Todo debía ser rápido, preciso, sin margen de error. Durante semanas, se ensayaron los movimientos, los tiempos, las posiciones, se distribuyeron roles, se prepararon cartas para después del golpe. Cartas de proclamación,
cartas de justificación, cartas que anunciarían una nueva Florencia, libre de la tiranía Medici. Mientras tanto, en la superficie, todo parecía normal. Los Pazzi asistían a banquetes. Lorenzo les ofrecía vino. Giuliano les sonreía. Las sonrisas eran dagas envainadas. El día antes de la misa, Giuliano fue invitado a una cena. No asistió. Algunos dicen que estaba enfermo, otros que sospechaba algo, pero su ausencia no cambió el plan, solo aumentó la tensión. La mañana del 26 de abril de 1478 llegó luminosa. Florencia despertó con campanas, no con advertencias. En la catedral, los fieles comenzaron a llenar los bancos. El incienso flotaba como niebla bendita. Lorenzo y Giuliano llegaron rodeados de cortesanos, elegantes, relajados, ignorantes del filo que los esperaba. Los conspiradores tomaron sus posiciones. Francesco de Pazzi y Bandini se colocaron cerca de Giuliano, aparentaban rezar. Apretaban los mangos de sus dagas bajo las túnicas. Lorenzo estaba cerca del altar, rodeado de gente, pero expuesto. Todo estaba listo. Solo faltaba el gesto, la señal, y esta llegaría con la elevación de la hostia. Cuando el sacerdote alzara el pan sagrado hacia el cielo, todos los presentes inclinarían la cabeza en reverencia. Un momento de devoción convertido en una trampa perfecta. Así se selló el destino de la misa. Entre salmos y murmullos, entre velas y mármol. Mientras Florencia cantaba hosanas, los Pazzi afilaban la historia. Y en ese instante sagrado en que el templo contenía el aliento, el cuchillo de la traición ya temblaba, esperando su señal divina. El aire dentro de Santa María del Fiore tenía el peso de la solemnidad. La catedral, con su enorme cúpula proyectando sombra sobre los fieles, respiraba incienso, murmullos y expectativa. Era Pascua, y el murmullo de las túnicas, el roce de los bancos de madera, el eco de las oraciones latinas se mezclaban en una armonía devota. Nadie sospechaba que allí, entre columnas y vitrales, algo terrible estaba por suceder. Lorenzo y Giuliano de Medici habían llegado tarde, como solían hacerlo. Caminaban con la elegancia heredada de generaciones de oro y diplomacia. Saludaban, asentían, se sentaron entre los notables, sin guardaespaldas, confiados en el poder invisible de su apellido. A su alrededor, los ojos de los conspiradores ya no miraban al altar, sino a sus espaldas. Francesco de Pazzi, elegante como su enemigo, esperaba. A su lado, Bernardo Bandini Baroncelli apretaba la empuñadura de su daga con los dedos sudorosos. Los otros atacantes se dispersaban entre la multitud como fieles silenciosos. La tensión era densa como el humo de los cirios. El plan no requería palabras, solo un gesto. La señal ya estaba pactada. Cuando el sacerdote alzara la hostia, todos los presentes inclinarían la cabeza, cerrando los ojos, y en ese suspiro de fe ciega, los cuchillos se alzarían como una segunda consagración, pero sin redención. Y entonces ocurrió. El sacerdote levantó la hostia. Los asistentes bajaron la cabeza. Un silencio sagrado descendió sobre Florencia. Y en ese instante suspendido, en ese segundo eterno donde el tiempo parece aguantar la respiración, la muerte se puso de pie. Francesco se giró hacia Giuliano, lo miró una última vez y clavó la hoja. No una vez, varias. Bandini lo acompañó, como si la furia compartida les exigiera coreografía. El cuerpo de Giuliano se sacudió como un saco de trigo bajo la tormenta. No tuvo tiempo de gritar. El primer corte fue profundo, el segundo definitivo, el tercero innecesario. Su túnica se tiñó de rojo. Su rostro, antes brillante, se quedó fijo en el techo abovedado, sin entender cómo, en una casa de Dios, su sangre podía caer tan libremente. Lorenzo, unos pasos más allá, reaccionó tarde. Sintió el movimiento, el caos detrás de él, el murmullo quebrado que se transformaba en horror. Dos hombres se le acercaron. Uno de ellos, un sacerdote, sacó un cuchillo e intentó apuñalarlo.
La hoja solo alcanzó el cuello de Lorenzo, provocando una herida superficial. Otro corte, esta vez en la espalda, tampoco fue mortal. Lorenzo logró retroceder, protegerse detrás de un amigo fiel, Francesco Nori, quien fue asesinado en su lugar. Los gritos reemplazaron los cantos. El coro se transformó en pánico. La catedral, ese templo de mármol y devoción, se convirtió en un campo de caos. Los fieles corrían, algunos se agachaban, otros tropezaban, otros simplemente se quedaban paralizados. Los ecos de los pasos sobre la piedra, los chillidos, el llanto de niños, todo se mezclaba en una sinfonía de miedo. Lorenzo fue escoltado hacia la sacristía. Se encerró. Sangraba, sí, pero estaba vivo, y vivo significaba invencible. Giuliano, en cambio, yacía en el suelo como un símbolo caído, como una advertencia sin futuro. Su sangre se esparcía bajo las botas de los conspiradores que ahora dudaban. El plan había fallado. A medias. Matar a Lorenzo era esencial. Sin eso, todo el resto era ruido. La ciudad no toleraría una herida incompleta, porque en Florencia, cuando el golpe no mata, solo fortalece. Francesco de Pazzi comprendió eso demasiado tarde. En su rostro, la euforia del éxito parcial ya se convertía en pánico. Algunos conspiradores intentaron huir. Otros rezaban. Otros simplemente se quedaron quietos, como si el templo aún pudiera ofrecer perdón. Pero no habría perdón. Florencia no perdona. Las campanas comenzaron a sonar. No por la liturgia, por la alarma, por la sangre, por la justicia. Afuera, la ciudad se agitaba. La noticia corría más rápido que los caballos. Lorenzo herido, Giuliano muerto, los Pazzi implicados, la misa manchada y sobre todo, el pueblo furioso. Dentro de la sacristía, Lorenzo se cosía su propia herida con manos firmes y mirada endurecida. Había sobrevivido, pero sabía que ya no era solo un banquero con gustos artísticos. Ahora era un símbolo. Y los símbolos, cuando sangran y se levantan, se vuelven leyenda. La sangre aún no se había secado en el mármol de la catedral, cuando la ciudad ya pedía venganza. No una justicia fría, institucional o legal. No, Florencia herida en su orgullo. Rugía como una bestia antigua. Lorenzo de Medici, vivo pero marcado, no necesitó dar órdenes. La multitud ya sabía qué hacer. Los Pazzi habían violado lo sagrado. Habían alzado un puñal en la casa de Dios, en la fiesta más santa, contra los hijos favoritos de la ciudad. Y eso se pagaba con carne. El primero en caer fue Francesco Salviati. El arzobispo cómplice había intentado tomar el control del palacio de gobierno, el Palazzo de la Signoria, mientras el atentado se llevaba a cabo. Entró con escolta, fingiendo tener asuntos eclesiásticos urgentes. Pero los rumores corrieron más rápido que su sotana. Fue detenido casi de inmediato, y no hubo juicio. Lo colgaron por una ventana del palacio, con la cuerda improvisada y los pies aún sacudiéndose sobre la piedra. A su lado, otros conspiradores que habían acompañado el intento de golpe fueron colgados como racimos malditos, a plena vista del pueblo. Las campanas no dejaron de sonar en todo el día. Pero ya no eran las campanas de la misa. Eran las de la cólera, las de la advertencia, las de la ejecución. Los nombres de los Pazzi comenzaron a ser gritados por las calles como una letanía invertida. Francesco de Pazzi fue capturado poco después. Intentó esconderse, escapar. No pudo. Lo llevaron a empujones por la ciudad, entre gritos y golpes. Lo colgaron en el mismo lugar donde había muerto Salviati, por la misma ventana. No hubo sermón. No hubo clemencia. La soga apretó su cuello mientras su apellido, por siglos sinónimo de riqueza, se convertía en ceniza. El pueblo no se detuvo ahí. Jacopo de Pazzi, el patriarca de la familia, también fue alcanzado. Había huido del centro de Florencia, buscando refugio en los alrededores. Fue capturado, golpeado
arrastrado de regreso a la ciudad. Lo colgaron como a los otros, pero incluso muerto, no descansó. Su cuerpo fue descolgado días después por una turba enfurecida. Lo arrastraron por las calles, lo golpearon, le escupieron, le rompieron los huesos. Finalmente lo arrojaron al río, como si ni siquiera mereciera una tumba. Los aliados de la conspiración fueron perseguidos uno por uno. Algunos fueron capturados y ejecutados sumariamente. Otros se suicidaron antes de enfrentar al pueblo. Bernardo Bandini Baroncelli, uno de los asesinos directos de Giuliano, logró huir a Constantinopla, pero no por mucho. Años después sería capturado por agentes florentinos, extraditado y ahorcado públicamente. Florencia no olvida. Los cuerpos de los ejecutados fueron dejados colgando durante días. Algunos fueron profanados, otros lanzados a los perros. Las autoridades no los protegieron. Nadie quería tener compasión por quienes habían intentado destruir la paz de la ciudad con cuchillos escondidos. Los palacios de los Pazzi fueron confiscados, sus escudos borrados, sus nombres eliminados de documentos oficiales. Durante años en Florencia, pronunciar Pazzi era una invitación al castigo. Lorenzo, mientras tanto, permanecía en silencio. No apareció en público de inmediato. Curaba sus heridas, planeaba el futuro, pero su silencio no era debilidad, era cálculo. Cuando finalmente emergió, lo hizo como algo más que un sobreviviente. Se había convertido en el símbolo de la estabilidad, el protector de Florencia, el hombre que había sangrado por la ciudad y, a cambio, había recibido su fidelidad absoluta. La venganza no fue solo física, fue política. Lorenzo rompió lazos con Roma, aisló al Papa, fortaleció su red de aliados, aseguró que ningún otro ataque lo sorprendiera. Había entendido la lección. El poder no se mantiene solo con oro y arte, se sostiene también con miedo. Florencia, al final de ese día maldito, ya no era la misma. Había perdido a uno de sus hijos más amados, había probado el filo de la traición, y había respondido con una furia que no necesitó jueces ni jurados, solo sogas, piedras y memoria. Francesco de Pazzi no murió en la oscuridad, murió a plena luz, colgado de una ventana como advertencia, como espectáculo, como escarnio. Su cuerpo, que alguna vez se cubrió con las mejores telas, que caminó con elegancia por los pasillos del poder, terminó suspendido por una cuerda áspera, con las piernas desnudas balanceándose sobre el vacío. La ejecución no fue rápida, no fue limpia, fue pública, fue simbólica. El pueblo se agolpó para verlo. Algunos escupieron, otros lo insultaron, otros simplemente observaron, en silencio, como quien presencia el cierre de un capítulo necesario. Nadie lloró, nadie gritó por justicia, porque para Florencia, Francesco no era un mártir. Era un error, un intento mal calculado, un traidor que falló. Y en la política de los poderosos, el fracaso se paga más caro que la traición misma. Su rostro, antes refinado, terminó hinchado, azulado, con la lengua afuera. Los niños señalaban su cadáver como si fuera parte del mobiliario urbano, una lección colgante sobre las consecuencias de desafiar al orden. A su lado, Salviati también colgaba. El arzobispo convertido en cadáver fue aún más insultante para los fieles. Un hombre de sotana convertido en traidor. La iglesia no reclamó su cuerpo. Nadie rezó por él. Nadie pronunció su nombre en misa. Ambos, Francesco y el clérigo, se convirtieron en figuras olvidables, pero no por accidente, por decisión. Porque lo que la historia no puede castigar con la horca, lo castiga con el olvido. El apellido Pazzi durante siglos fue borrado de documentos, tapiado de piedras, tachado de genealogías. Las placas conmemorativas fueron retiradas, sus propiedades confiscadas, sus descendientes reducidos al silencio o al exilio. El linaje que aspiraba a gobernar Florencia terminó convertido en un eco que solo los historiadores se atreven a pronunciar.
El escudo familiar con su cruz y sus estrellas fue destruido. En su lugar se esculpieron los lirios de los Medici, como si la piedra también supiera a quién servir. Francesco había creído que matar a Lorenzo lo convertiría en el restaurador de un nuevo orden, que con una puñalada podía corregir el curso de la historia. Pero lo que logró fue otra cosa. Se convirtió en el símbolo de una traición fallida, en el recordatorio de que ni el oro, ni el apoyo del Papa, ni las alianzas nobles pueden vencer al juicio del pueblo cuando éste decide quién vive y quién cuelga. Ni siquiera su intento de matar a Giuliano con honor, cuerpo a cuerpo, daga en mano, le mereció respeto, porque el pueblo no vio valor, vio arrogancia, vio ambición, vio miedo, y la historia que a veces premia a los osados, en este caso no premió nada, solo escribió su nombre en los márgenes, lo dejó colgado en una página rota, ni héroe, ni villano, solo un hombre que apostó y perdió. La muerte de Francesco fue también el nacimiento de otro Lorenzo. Ya no el joven brillante que patrocinaba artistas. Ahora era el magnífico, el líder indiscutible de Florencia, el hombre que sobrevivió a la traición, que vio morir a su hermano y no cayó. Su poder desde ese día no tuvo rival. Su imagen creció, no porque él la impusiera, sino porque Francesco le regaló la oportunidad de renacer. En cierto modo, Francesco murió 2 veces, una en la cuerda, otra en la eternidad. Porque mientras Lorenzo se convirtió en estatua, en calle, en mito, Francesco se convirtió en silencio. Y en Florencia eso es peor que la muerte. Florencia esculpía su historia en piedra. Cada rincón tenía un nombre, cada iglesia, un mecenas, cada calle, una familia. Y sin embargo hubo un apellido que desapareció. No por casualidad, por decreto. El nombre de los Pazzi fue eliminado con precisión quirúrgica. Sus escudos fueron arrancados de las fachadas. Sus inscripciones martilladas hasta volverse polvo. En las plazas donde antes sus estatuas miraban con orgullo, solo quedó el eco de una mirada vacía. La ciudad que había tolerado guerras, pestes y traiciones, no toleró esa, porque los Pazzi no solo intentaron asesinar a un hombre, intentaron matar la idea de Florencia misma. Lorenzo no exigió sangre, no públicamente, pero permitió algo más duradero, el olvido, un tipo de ejecución más lenta, más limpia, más absoluta. No hizo falta levantar más horcas. Bastó con dejar que el tiempo hiciera su trabajo, y el tiempo fue obediente. Las nuevas generaciones crecieron sin saber quiénes habían sido los Pazzi. Su historia fue retirada de los libros oficiales. Sus descendientes cambiaron de apellido. Algunos huyeron. Otros vivieron en silencio, como si hablar fuera a invocar un fantasma peligroso. Los registros de sus nacimientos, sus bodas, sus propiedades, fueron sistemáticamente omitidos. Si quedaba algo de ellos, era apenas un susurro. En las crónicas florentinas del siglo XVI, el nombre Pazzi aparece como nota al pie. En ocasiones, ni siquiera eso. Se convirtió en una palabra maldita, un sinónimo de traición, en advertencia para quienes soñaran con desafiar al orden establecido. En las escuelas, los maestros hablaban de Lorenzo como el Salvador, de Giuliano como el mártir, y de Francesco como un espectro del que era mejor no hablar. Porque en la política de la memoria, a veces el castigo más severo no es la horca, es no ser recordado. Lo más curioso es que los Pazzi no fueron los únicos en conspirar. En la historia de Italia, las dagas eran tan comunes como las plumas. Príncipes asesinados, papas envenenados, condes que desaparecían en banquetes. Pero los Pazzi, por algún motivo, quedaron marcados con una mancha que ningún descendiente pudo lavar. Tal vez fue el lugar, la iglesia, el día, la solemnidad del acto. Tal vez fue el rostro de Giuliano, muerto en medio de una misa, como si el altar hubiera sido convertido en patíbulo. O tal vez fue que fallaron de forma tan ruidosa, tan pública, tan definitiva,
que no había forma de redimirse. Algunos poetas de la época hablaban de una maldición. Decían que los Pazzi habían sido castigados no solo por los hombres, sino también por los cielos, que su linaje se marchitaría, que su recuerdo se desharía como pergamino mojado, que sus nombres algún día no serían pronunciados ni por sus propios nietos, y en cierto modo así fue. Incluso hoy, cuando se camina por Florencia, uno encuentra muchas marcas de los Medici, escudos, insignias, rostros tallados, pero los Pazzi casi no existen. Solo quedan fragmentos, algunos documentos en archivos, algún retrato olvidado, un escudo arrancado, medio borrado, colgado en la penumbra de una sala sin visitas. No todos los muertos yacen en tumbas, algunos reposan en los márgenes de la historia. Y Francesco, Jacopo Salviati y los demás fueron enterrados en la memoria como se entierran cosas que avergüenzan, sin flores, sin epitafios, sin legado. En Florencia el silencio no es olvido involuntario, es decisión política, y el de los Pazzi fue el silencio más eficaz de todos. La historia es muchas cosas, a veces es justicia, a veces venganza, a veces simple azar, pero sobre todo es sonido, un relato que se repite, que se susurra, que viaja entre generaciones, y esta noche ese sonido ha sido el de una cuerda que cruje, de un cuchillo que no llegó al corazón, de una ciudad que gritó y luego cayó. En algún lugar en la parte más alta del Duomo de Florencia, las campanas siguen allí. No repican por Francesco, nunca lo hicieron, pero a veces cuando el viento sopla con la cadencia exacta, parecen emitir un tono más bajo, uno más triste, como si recordaran muy de vez en cuando a aquel que quiso cambiarlas y terminó colgando bajo su sombra. Si aún estás despierto, gracias por acompañarme hasta aquí. Si ya estás dormido, que descanses, porque incluso las historias de los derrotados merecen ser contadas en voz baja. Buenas noches.